Bien, y hoy quiero compartir un tema que me apasiona, un tema que es muy profundo y que posiblemente lo voy a tratar de una manera un tanto superficial porque me quiero enfocar en algunas cosas que el Señor me mostró. Pero hoy voy a hablar acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y quiero que leamos para introducir el capítulo 4, verso 35 del libro de Daniel. Daniel capítulo 4, verso 35. Está Nabucodonosor, un rey pagano, está hablando aquí. Y escuchen lo que dice, si me acompañan a leer. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a leer todo el capítulo 4 de este libro de Daniel hoy. Pero quiero dejar esta parte para introducir este tema, porque yo creo que muchos, motivados por el mensaje de la semana pasada, no hemos dejado de gustar y de maravillarnos en conocer al incomparable Dios al que servimos. Y de hecho, me arriesgo a preguntar ahora, quisiera que abiertamente me levanten las manos, ¿cuántos hicieron la tarea que yo dejé la semana pasada? Que les pedí que estudiaran ese capítulo 40 del libro de Isaías. A ver, levánteme su mano, a ver. ¡Ay, qué pocos! No, pero entonces ustedes no entendieron el mensaje de la semana pasada. De verdad los animo, porque para entender la partecita que yo prediqué, era necesario que en su casa usted estudiara con detenimiento todo ese capítulo. ¿Recuerdan? Así que los animo. Bueno, pero si lo hubieran estudiado, y yo sé que los que nos están viendo a través de las redes posiblemente participaron de ese estudio, se hubieran dado cuenta de lo grande, de lo fuerte, de lo maravilloso, de lo incomparable del Dios al que nosotros lo servimos. Es el Dios de todo poder. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, un Dios tan fuerte, un Dios tan poderoso, un Dios tan bueno, a veces permite situaciones como estas en las que estamos viviendo? Escuché a un pastor, un gran amigo, en una conversación privada, me reservo el nombre porque esa conversación fue privada, decirme de manera genuina, o sea, como una motivación para hacer un estudio que estábamos haciendo y orar juntos, me decía, pero es que si yo fuera tan poderoso como Dios es, y sé que lo es, y si yo fuera tan bueno como Dios es, y yo sé que lo es, ¿por qué permitir ciertas cosas que nos pasan? Y la verdad es que nuestro corazón muchas veces se hace estos cuestionamientos. Bueno, la semana pasada hablamos, y así terminamos el mensaje, de que el entendimiento de Dios está muy por encima de nuestro entendimiento. Y hay cosas que nosotros no comprendemos y no manejamos. Y uno de esos conceptos que la verdad es que teológicamente no tenemos muy claros es el de la soberanía de Dios. Soberanía no es más que la máxima autoridad. Y por eso cuando se habla de la soberanía nacional, o sea, es la máxima autoridad, la máxima libertad como nación que tenemos. Y la soberanía de Dios lo que quiere decir es que Dios está sobre todas las cosas y que nada de lo que Él haga puede ser cuestionado y que Él tiene poder sobre todo. Eso es algo que nosotros no podemos entender, y muchas veces cuando entra
en contradicción con cosas que nosotros anhelamos, se hace todavía más difícil de entender. Y de hecho, una anécdota dolorosa que quisiera compartir era con un amigo que, pasando por una situación de salud en su familia, recuerdo que yo fui una de las primeras personas en llegar al hospital y me senté con él en una esquina y él me decía, ¿pero por qué pasa esto? Y yo le dije, bueno, Dios es bueno y Dios es soberano. Y él me miró y me dijo, la soberanía de Dios se usa para explicar cosas que no entendemos. Y eso me molesta en este momento. O sea, lo pongo y lo expreso abiertamente delante de ustedes para que vean lo difícil, ¿verdad?, de este tema, lo complejo del tema de la soberanía de Dios. Y yo estoy consciente de que es propio de un estudio más profundo, de discusiones teológicas interesantísimas, pero no pretendo enfocarme en eso en esta mañana, porque sobre todo en este tiempo que estamos tratando de hacer los cultos más reducidos, eso sería bueno para hacer una serie de mensajes o quizás para hacer un estudio de jueves y concentrarnos en eso. Pero lo que sí quiero hoy es leer esta historia con la que inicié hoy, que es un testimonio del rey Nabucodonosor de Babilonia, y sacar de allí algunas enseñanzas, como algunas pinceladas que nos van a nosotros a enriquecer y que podemos aplicar hoy en día. O sea, ese es mi deseo y esa es mi intención en esta mañana. Así que vamos a estudiar un poco este capítulo, la historia. Lo que vamos a hacer, básicamente yo voy a leer, como dije, todo el capítulo. Lo que voy a hacer es que voy a leer algunos versos, vamos a parafrasear otros, pero vamos a leer mucho, porque lo que quiero es que veamos en esta palabra el testimonio de un hombre pagano, como dije, que pudo entender y reconocer la soberanía de Dios sobre su vida y las enseñanzas que eso tienen para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con los primeros 3 versos, donde dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene, escúcheme bien, el rey está diciendo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, estos versos claramente nos dan a entender que el rey Nabucodonosor está reconociendo la soberanía de Dios. Y yo quiero aprender qué hace que un rey pagano reconozca la soberanía de Dios cuando nosotros, hombres y mujeres de fe, todavía hoy luchamos con este concepto. Todavía hoy, usted y yo, hombres y mujeres de Dios, luchamos con el concepto de soberanía de Dios. Y este hombre lo reconoce, está bendiciendo, está deseando la paz sobre las naciones y está declarando que Él es un Dios de señales, que Él es un Dios de maravillas, que su reinado no tiene fin. Por eso dice que es un reino y un reinado sempiterno. Y dice que su señorío, o sea, que Él es Señor de generación en generación. No pierde su señorío. ¿Qué hace que un rey pagano reconozca la soberanía de Dios de esta manera? Bueno, en los versos que continúan, los versos del 4 al 9, él explica, y voy a parafrasear estos para seguir luego leyendo, pero en los versos 4 al 9, él explica que tuvo un sueño. Él estaba pacíficamente en su palacio y de pronto tuvo un sueño que trajo intranquilidad. Y el rey hizo buscar y pasar a todos los sabios
a todos los magos, los astrólogos, caldeos y los adivinos para que le interpretaran este sueño. Y como ninguno de ellos pudo hacerlo, hizo llamar a Daniel, y todos conocemos que en el primer capítulo del libro de Daniel se hace la introducción, ¿verdad? Que al haber sido ellos llevados al cautiverio, estos fueron tomados, los jóvenes de buen parecer, los más educados para perfeccionarlos, y solamente que ellos pidieron, ¿verdad?, no contaminarse con la comida del rey. Todos sabemos esa introducción. Y Daniel, que tenía un espíritu superior, dice en esa introducción de esos primeros capítulos, dice que el rey lo mandó a llamar para que él pudiera explicar e interpretar este sueño, porque el rey reconocía, y así mismo lo dice en estos versos del 4 al 9, que en Daniel moraba los dioses santos, el espíritu de los dioses santos, y lo dice con D pequeña porque es un rey pagano que estaba hablando. O sea, al referirse a que había este espíritu en Daniel, él dice, bueno, en él mora el espíritu de los dioses santos. Usted y yo podemos cambiar esa D minúscula y ese los, y decir que ciertamente en Daniel moraba el Espíritu Santo del único y soberano Dios. Pero era evidente, el rey lo reconocía y por eso le contó su sueño para interpretación. Y aunque en los siguientes versos, es decir, del 10 en adelante, el rey empieza a describir con detalle cuál fue el sueño que tuvo. Incluso Daniel dice que quedó perplejo por 1 hora, tanto que el rey tuvo que decirle, mira, no te ofusques, ¿verdad?, con el sueño ni con la interpretación. Pero el Espíritu Santo que moraba en Daniel hizo que Daniel inmediatamente, pasada esta hora, diera una respuesta al rey e interpretara el sueño. Y como en la interpretación, él va detallando parte por parte el sueño que el rey había contado, yo voy a saltar directo, no voy a leer esos versos intermedios donde el rey le está contando el sueño, sino que nos vamos a ir directamente a la interpretación que hace Daniel de este sueño. ¿Me van siguiendo? Muy bien, pues vamos entonces al verso 20 y vamos a leer hasta el verso 27 para que podamos sacar de allí enseñanza. La interpretación de Daniel al sueño del rey podemos leerlo en los versos 20 al 27. Verso 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra. Era algo impresionante este árbol, con una sombra maravillosa, cuyo follaje era hermoso, 21, ¿verdad? Y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Mira lo que dice el verso 22 al rey. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bueno, hasta aquí era una descripción del imperio babilónico. Esa parte del sueño del rey no era más que una analogía de lo grande, de lo potente, de lo imponente, de lo hermoso que se había convertido el imperio babilónico, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero mira lo que dice el verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo. ¡Wow! ¡Qué halagador!, ¿verdad?
Si te estoy diciendo que ese árbol frondoso, grande, gigante, que se ve desde todos los puntos de la tierra, que da sombra y fruto, ¿eres tú? Y si de pronto un santo y digno del cielo dice, ahora córtenlo, ¿cómo te hace sentir eso? Terrible. Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el cielo, con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Verso 24 le explica, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, del soberano, del sobre todo, que ha venido sobre mi señor el rey. Una sentencia de Dios, que te echarán de entre los hombres. Número 1, te echarán de entre los hombres. 2, que con las bestias del campo será tu morada, que con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Hermanos, es terrible. La interpretación del sueño que está haciendo Daniel es una sentencia terrible sobre este rey. Un rey cuyo dominio se había extendido, de pronto dice, será cortado. Un rey que era halagado por todos, dice que entre de los hombres será echado. Un hombre con palacios maravillosos. Hermanos, esos palacios babilónicos eran increíbles. Y dice que entre las bestias sería su morada. Un hombre con la mejor alimentación. Recuerden que la dieta se mencionaba, ¿verdad? Y que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. O sea que la comida jugaba un lugar en todo esto. Sin embargo, dice que te van a apacentar con hierbas, como a los animales, como a los bueyes. Y un hombre que tenía los mejores baños. Y dice, te vas a bañar con el rocío del cielo. Era una sentencia terrible sobre este hombre. Y dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta. Wow. Wow. El hasta en una situación como esta. El hasta como esta que leemos es símbolo de esperanza. De verdad, si alguno de ustedes me dijera algo como esto que vivimos ahora, la pandemia, me va a decir, esto es hasta. Wow. ¿Cuánto me gustaría que me dijeran hasta el 30 de julio? Ya yo sé, 30 de julio me quedo en casa. Y le dice Daniel al rey, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden, sigue más, de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Amados hermanos, hay enseñanza en todo esto. Si nosotros observamos con detenimiento este último pasaje que leí, veremos que 3 consejos le dio Daniel al rey. Es verdad que la interpretación describió un panorama tétrico para él. La sentencia que había sobre él
Era terrible, pero era una sentencia que tenía esperanza. Porque había un hasta. Había una fecha de caducidad. Había algo que podía cambiar el juicio en misericordia. Había algo que detenía el juicio de Dios. Y ese hasta era reconocer que hay un Dios por sobre todas las cosas. Hay alguien que reina por sobre toda situación adversa. Hay alguien que reina sobre toda pandemia. Reconozcamos al que es sobre todo. El coronavirus tiene que poner su corona a los pies de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos enfocamos en tantas cosas cuando Dios está buscando en su soberanía que nosotros volquemos la mirada hacia Él. Reconozcámosle a Él. Pero todavía tú y yo seguimos enfocados en darle el primer lugar y el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Muchas otras cosas, aún en medio de esta pandemia. Queremos la normalidad para volver a hacer lo mismo que hacíamos. Queremos la normalidad para hacer y buscar las cosas que buscábamos. Queremos la normalidad para seguir viviendo una vida egoísta, donde nosotros ocupamos el trono de nuestras vidas. Y hasta que el Rey, y ahora me refiero al Rey de tu vida, y el Rey es el que está sentado en el trono, y si yo digo que tú estás sentado en el trono de tu vida, hasta que ese Rey no reconozca que hay uno que está sobre todo, que reina sobre todo, el Altísimo, que es a quien le corresponde ese, y ponga su corona a los pies de ese Rey, no serán pasados los quebrantos. Y hay 3 consejos que Daniel le da al Rey, que yo creo que son efectivos para ti y para mí hoy. Lo primero, reconoce que el cielo gobierna. Hermanos, ninguno de ustedes en Santiago 4 dice que nosotros que creemos que somos cualquier cosa y decimos, mañana yo iré y viajaré y compraré, cuando debiéramos decir, si vivimos y si Dios quiere. Pero ¿cuántos planes nosotros no hicimos? ¿Cuántos planes nosotros no hemos hecho y todavía hoy seguimos haciendo? Y somos tan egoístas, no, egoísta no es la palabra que estoy buscando, somos tan orgullosos que todavía no decimos si vivimos y si Dios quiere. Hermano, aún en medio de una pandemia, aún en medio de una situación como esta, donde gente está muriendo, y nosotros todavía no hemos aprendido a decir si vivimos y si Dios quiere. Hermanos, reconozcamos que el cielo gobierna. Eso no es para meter miedo. Eso es para crear una actitud de humildad en nuestros corazones, donde nos bajemos del trono de nuestra vida y le pidamos a Él que gobierne. Porque la verdad es que ninguno de nosotros puede hacer planes más allá. Para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo no estoy hablando esto para atemorizar a nadie. Estoy hablando esto para crear un espíritu de arrepentimiento y de humillación en nuestros corazones. Para que reconozcamos la soberanía de Dios. Y que nos enfoquemos en qué es lo que tú quieres para mi vida. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, pero yo hablé unas horas antes con la hermana María, antes de ella morir. Y recuerdo que, siendo la misma María, con espontaneidad, empezó a bromear conmigo y riéndose conmigo.
Pero la última frase con la que nos despedimos, ella me dijo, y la verdad es, pastor, que si esto es para irme con el Señor, pues yo estoy lista. Y qué bueno que estaba lista, porque en su soberanía esa fue la decisión de Dios. Hermanos, reconozcamos que tú no gobiernas tu vida, que yo no gobierno ni siquiera mi vida. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero yo hago lo que yo quiera? Porque a mí nadie me gobierna, yo gobierno mi vida. Hermanos, arrepintámonos ahora y reconozcamos, consejo de Daniel, reconozcamos que el cielo gobierna. Segundo consejo, y el segundo y tercer consejo, usted va a ver que se parece mucho a aquella porción de Miqueas 6:8 que nosotros estudiamos en una de las campañas que hicimos. En los segundos consejos dice, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. ¿Usted cree que estos son tiempos para nosotros seguir involucrados en nuestras malas conductas? ¿Usted cree que este es un tiempo donde el pastor tenga todavía que llamarte la atención por algo? ¿Tú crees que estos son tiempos para vestirte de una manera, para hablar de una manera, para expresarte de una manera, para ir a lugares de una manera? Recuerda que esta es solo la interpretación del sueño. No había llegado al cumplimiento de esta sentencia en este momento. Y lo que Daniel le está diciendo, mira, redime tus pecados con justicia. Para ver si aguanta un poco esto. Este es un tiempo, hermano, donde nosotros deberíamos de estar motivados a hacer bien, a andar por el camino de rectitud de nuestro Dios. Incluso a practicar el tercer consejo que le dio Daniel al rey, que dice, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pero ¿saben lo que ha pasado? Que mucha gente, viendo la situación, se aferra a lo que tiene. Yo tengo 3 panes, pero yo no sé cuándo vuelvo a conseguir un pan, así que estos 3 panes, mira, tengo que almacenarlo. No, hermano, porque si hay otro que tiene necesidad, parte de esos 3 panes en la mitad y comemos 6. Que después Dios proveerá. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mira las aves del cielo que... Ustedes saben más que yo todas esas citas. Vamos nosotros a hacer misericordia. ¿Se les parece a Miqueas 6:8? Justicia y misericordia. El consejo de Daniel al rey es el mismo consejo que Dios nos da a nosotros hoy. Haciéndolo a Él rey de nuestra vida, que Él sea el soberano sobre nosotros, vamos a buscar su justicia y vamos a hacer la misericordia. Sin embargo, pese a la interpretación de este sueño, pese a la sentencia que había sobre la vida del rey, pese a los consejos que le dio el profeta al rey, parece que el rey Nabucodonosor se parece o se parecía mucho a uno de nosotros. Porque quieren ver cuál fue la actitud de él pese a todo esto que se declaró. Léanla conmigo en el verso 30. Y no quiero que la leamos con una actitud de juicio sobre el rey Nabucodonosor, porque eso es muy fácil. Yo quiero que la leamos con una actitud de probarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice Nabucodonosor en el verso 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta
la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vamos a dejarlo en la pantalla. Para que cada uno de nosotros ahora piense en su vida. Y de verdad, mira, para mí esta pregunta aquí es lo más importante de esta mañana. Para mí, si no hacen como la semana pasada que le dejé una tarea y ninguno la hizo, y eso me motiva al domingo que viene volver a predicar el mensaje del domingo pasado, porque yo no puedo estar perdiendo mi tiempo. Pero si usted se hace esta pregunta y actúa en consecuencia, para mí habrá valido la pena la oración, la preparación. Pese a todo lo que está pasando, pese a la situación que nos ocupa, todavía es esta la manera en que te conduces. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida? ¿Cuáles son esas áreas, esos logros que te hacen sentir tan autosuficiente, que no te permiten reconocer que Dios es soberano sobre todo y que te hacen mostrarte erguido delante de Dios antes que humillarte, practicar la misericordia y la justicia que Él te ha hablado? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu matrimonio? ¿Son tus bienes? ¿Son tus ahorros? ¿Cuáles son esas áreas? Porque hoy hay familias sufriendo. Hoy hay economías destruidas. Hoy hay bienes que se están perdiendo. ¿Son todavía esas las cosas que a ti te hacen levantarte erguido y decir: oh, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano, hermana, si todavía hay cosas así que te hacen sentir así en tu vida, hoy este mensaje es para que la soberanía de Dios se establezca y nos humillemos delante de Él, para que pase estos quebrantos y podamos alabar y adorar a nuestro Señor. ¿Cuánto nos parecemos al rey Nabucodonosor? Que sin importar las circunstancias, nos olvidamos del Dios soberano, del Dios que es sobre todo. Nos olvidamos del Dios de todo poder, quien nunca ha perdido el control. Y seguimos una y otra vez confiando en nuestras propias fuerzas. Mi interés hoy al mencionar la soberanía de Dios, aunque sea de manera superficial, es llamarte, es hacerte un llamado a ti que nos ves a través de las redes, a no depositar tu confianza en tus propias fuerzas, sino a depender de Dios Todopoderoso, del Dios que es sobre todo, del Dios que es soberano. ¿Saben las consecuencias que tuvo para Nabucodonosor hacer esta declaración? Oye, había pasado como un año. Era un tiempo corto entre la interpretación de Daniel a este momento. Y yo no pensé en ninguno de ustedes, yo pensé en mí. ¿Cuántas veces estoy yo ahí? ¡Ay, la fuerza de mi poder! Le toca a cada uno de ustedes hacer lo mismo.
Y en ese instante, ahí mismo, no había acabado, así lo dice la Biblia, no había acabado de pronunciar las palabras. Le voy a dejar esa tarea también, que lean este capítulo entero. Yo voy a preguntar el domingo que viene cuántos la hicieron. Lo digo así con un dejo de tristeza, porque ahorita me llevé una ingrata sorpresa, ¿verdad? No bien había acabado de pronunciar las palabras Nabucodonosor. Vamos al verso 33. Dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hermanos, qué triste. Este hombre que se jactaba de todo su poderío y majestad, ese hombre que se jactaba del imperio que había construido y del poder de su fuerza, desechado por los hombres, comiendo hierbas, bañándose solamente con el rocío. El cabello le creció que parecían plumas de águila, así ya ustedes saben, un loco. Y las uñas como las aves. De hecho, si usted tiene una Reina Valera 60, este texto no tiene por título la soberanía de Dios. Este texto tiene por título, ¿cómo lo dice allí? La locura de Nabucodonosor. Este hombre, por su actitud, yo espero que aquí no hallamos ningún orgulloso, pero por su actitud de orgullo, no bien había acabado de pronunciar palabras, recibió la sentencia que había sobre él. Se cumplió la palabra de Jehová. Hermano, la palabra de Jehová siempre se cumple. La palabra de Jehová siempre se cumple. Gracias a Dios que su misericordia es más grande que los cielos. Y todavía tú y yo podemos alcanzar hoy misericordia, porque la palabra de Jehová se cumplió sobre Nabucodonosor solo hasta. ¿Por qué es que había un hasta? No lo leímos hace un rato, había un hasta. La palabra de Jehová se cumplió. Y fue allí cuando Nabucodonosor reaccionó. Y ahora sí me van a permitir leer esto, porque esto está súper interesante. Voy a empezar con los versos del principio, aunque ya lo leí, para continuar hasta el final. Voy a leer 34, 37. Y dice: mas al fin del tiempo, oye, al fin del tiempo, ¿por qué nosotros no lo hacemos al principio? ¿Por qué hoy con esta palabra que Dios nos da y que nos está llamando a humillarnos no reaccionamos? Pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? Y dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Hermano, es lo primero que tenemos que hacer. Humillarnos delante de Dios y alzar nuestra mirada a Él, que es nuestra esperanza. Y una vez Él alzó sus ojos al cielo, dice: mi razón me fue devuelta. Y esto trajo en Él una actitud de adoración, y dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Hermanos, cuando miramos a Dios, reconocemos sus virtudes. Y sale una expresión genuina de adoración de nuestro corazón, porque le vemos tal cual Él es. Al que le busca, Él se le muestra. Busquémosle de todo corazón. No importa lo que pase alrededor, si estás bien, si estás mal, si estás sano, si estás enfermo.
Si tu familia ha sido tocada o no, si tu economía está en peligro, alza, no esperes al fin. Alza tus ojos al cielo y le verás. Y dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, esto lo leí al principio, pero quiero leerlo, de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mira la continuación. Verso 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Así como por su orgullo, no bien había acabado de pronunciar las palabras, vino la sentencia sobre él. Asimismo, no bien levanta sus ojos al cielo y declara y reconoce a Dios, inmediatamente vino la razón de vuelta a él. Y no solo la razón, dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Porque usted sabe, cuando estaba loco, no estaban ahí su gobernador y su consejero. Todo eso que te hacen el coro y que te hacen creer que tú estás bien y que nadie se tiene que meter contigo porque así es. Todo eso, cuando tú estás con los cabellos como pluma de águila y con las uñas como ave, son los primeros que dicen, este loco huele mal. No te me pegues. Si te vi, no te conozco. Porque eso es lo que el enemigo hace. No da cuerda y después él mismo no ala. Él no nos quiere tener en alto, de que como de él, no. Él no quiere tener en el suelo. Porque es que él está derrotado. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. La restitución de la que prediqué la semana pasada. Mayor grandeza me fue añadida. Y miren la actitud entonces. Y con esto prácticamente voy a terminar. Ahora yo, Nabucodonosor, verso 37, los que me van siguiendo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Solamente quiero abundar en estas últimas 3 cosas para finalizar. Porque ya vimos cómo por alzar su mirada a aquel que es soberano, le fue restituido todo a Nabucodonosor. Y cómo esto generó en él una actitud de alabanza y adoración a ese rey, que él entendía que era sobre el rey. Por eso vamos a adorar. Pero hay 3 cosas que Nabucodonosor explicó en esta última parte de este verso, que son las que todavía hoy nos dan paz a nosotros al entregar todo en las manos o a los pies de ese rey. Primero, saber que yo puedo, no importa cuál sea mi situación, glorificar al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas. Hermano, tú puedes confiar que aunque no pueda ver, Él va a hacer en ti conforme a lo que ha prometido, y que en esta tierra te va a bendecir como ha dicho que lo hará, pero que aún si eres mudado, entonces vas a ganar lo que te fue prometido. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces, a lo que nosotros más le tememos, que es a la muerte, se convierte en un trampolín hacia conseguir lo que anhelamos. Entonces, no tengas temor. Deposita toda tu confianza en Él, porque sus obras son verdad.
Y eso lo reconoció Nabucodonosor. La segunda cosa es que sus caminos son justos. Hermanos, nosotros podemos confiar en Él porque es un rey bueno. Él no va a usar su soberanía para hacer acepción de personas. Nosotros podemos entender que con justicia y equidad Él va a actuar en favor de nosotros. Y eso nos da paz, porque a veces da miedo uno reconocer que alguien tiene potestad sobre todo. Ni en los cielos, ni en la tierra, nada está por encima de Él. Eso da miedo. Pero nosotros podemos confiar. ¿Por qué? Porque sus caminos son justos. Es un juez verdaderamente justo. Y en tercer lugar, Nabucodonosor dijo algo que nos sirve de advertencia. Es saber que ese Dios soberano, ese Dios sobre todo, humilla a los que andan con soberbia. La palabra de Dios dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Eso en sí es algo terrible. Yo pensar que el Dios que me ama con amor eterno se aleje de mí y me sea indiferente por mi altivez, me llena de dolor. Ahora imaginen la expresión del rey Nabucodonosor, que dice que Dios no solamente mira de lejos al altivo, dice que Dios humilla al que anda en soberbia. Hay un soberano Dios. Dios es sobre todo. Dios es soberano. ¿Qué quieres tú? Alzar tus ojos al cielo, humillarte delante de Él y reconocerle como Rey, o vas a permitir que tu orgullo y altivez te mantengan alejado de Él y provoquen que la sentencia sobre tu vida sea aplicada y que tengas que sufrir? Si un rey pagano tuvo la capacidad de reaccionar y reconocer y adorar y dio un mensaje a las naciones de que ese es el soberano Dios con un reino sempiterno y que puede hacer todo sin que nadie lo cuestione, yo creo que tú y yo también podemos tener la capacidad hoy de ponernos sobre nuestros pies, reconociéndolo a Él como Rey soberano, humillándonos delante de Él y adorándole.